Yo soy Miguel Tello, soy instructor del método Silva de ultracontrol mental. El poder de la hora de Eckhart Tolle es uno de los libros más impresionantes que puede cambiar tu vida con el hecho de leerlo y con el hecho de entenderlo. Vamos a analizar, insisto, el libro del poder de la hora y las preguntas que te estoy haciendo en este momento es: ¿te sientes estancado o estancada? ¿Vives atormentado por el pasado, por alguna situación que hiciste o por alguna situación que te hicieron? ¿Hablas constantemente del pasado como si hubiera sido algo mucho mejor de lo que estás viviendo en este momento? ¿Sufres alguna depresión ligera o aguda? ¿O tienes ataques de ansiedad? Este libro te va a ayudar mucho a entender que tú y nadie más que tú tiene el poder para tomar el control de tu vida. Hola, Epson Uriel, gracias por unirte. Gracias por estar aquí presentes. Estamos analizando el libro del poder de la hora y es el libro de Eckhart Tolle. Entonces, bueno, seguimos con este test. ¿Vives preocupado por lo que va a pasar? ¿O qué pasaría si sucede esto o sucede el otro o sucede aquello? ¿No puedes parar de pensar? ¿O sufres de insomnio? ¿Vives esperando que los tiempos cambien? ¿Eres de los que no pueden parar de pensar? Bueno, este libro puede transformar tu vida completamente si logras entenderlo. No es necesariamente un libro fácil, por eso lo estamos explicando, pero sí te recomiendo que lo leas una vez. Tengo algunos resúmenes por ahí que ustedes pueden encontrar en mi perfil que he hecho y realmente les recomiendo que lo escuchen. Pueden buscarme en Spotify también. Entonces, a lo que voy es, si tú respondiste que sí a alguno de 1 a 3, quiere decir que has empezado a trabajar en tu conciencia de lo que es el presente. Pero si tienes de 4 a 6 o de 4 a 6 veces dijiste que sí, pues quédate hasta el final porque también tengo consultas privadas, ¿verdad? Ok, este test es solo para recordarte cuán difícil resulta a veces situarte en el presente y vivirlo con total intensidad, y que si te identificas con alguna de estas preguntas, entonces quizá existe la remota posibilidad de que esta plática te pueda servir, aunque sea un poco. Si tú te llevas algo de esta plática el día de hoy, yo me doy por bien servido, por bien pagado. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Muchas gracias ahí por sus corazones, chicos. No le entiendo todavía. No sé si hay todas las personas que se conectaron aquí o no, pero bueno, aquí está Francisca. Hola, Francisca. Hola, Epson, Uriel, y no sé si hay alguien más por ahí. Muy bien. Ahora, fíjate bien lo que sucede o lo que le sucedió a Eckhart Tolle. Y esta podría ser quizá tu historia. Es una de esas ocasiones donde tú ¡pam!, te estrellas contra algo que no viste venir, pero que gracias a ese encuentro tan fuerte que tienes, logras despertar de una terrible pesadilla. Imagínate que una noche, mientras te duermes o te acuestas con un sentimiento acostumbrado de hastío, de donde todo te parece tan ajeno, tan sin sentido, y entonces te acuestas con una sola idea en la cabeza: preferiría terminar con mi propia existencia. ¿Qué sentido tiene continuar de esta manera? De pronto te surge una idea como algo maravilloso que te dice: es que no puedo seguir viviendo conmigo mismo. ¿Qué tal si no soy uno? ¿Qué tal si soy dos? El yo y el que está pensando, el que no quiere dejar de pensar. Quizás solo uno de los dos sea real. Entonces, sientes que tu mente se detiene súbitamente. De pronto, te empiezas a ser consciente sin más pensamientos y entonces el miedo se va. A partir de entonces empiezas a experimentar la vida desde otro ángulo. Ese es el choque que te estaba diciendo. Esa es la situación que tienes a veces que vivir, que la vida te presenta para que te diga: ¡hey! ¡Despierta! ¡Despierta! Y entonces empiezas a ver la vida desde el único ángulo que en realidad existe.
el único ángulo del que sí tienes control. Porque los seres humanos estamos muy, muy habituados a la idea de que tenemos el control de algo. ¿Crees que tus hijos son tuyos? ¿Crees que tus padres son tuyos? ¿Crees que tu casa es tuya? ¿Crees que tu escuela es tuya? ¿Crees que tus estudios son tuyos? ¿Crees que tu trabajo es tuyo? Y por eso le llamas mi. Mi trabajo, mi escuela, mi esposa, mis hijos, mi esposo, mis relaciones, mis amigos, mis salidas a pasear, mis. ¿Y qué crees? Que resulta que no tienes el control de nada. Si te das cuenta, todo puede cambiar en un santiamén. Y entonces eso es precisamente lo que quiero que te hagas presente, que te hagas consciente de esta situación, que todo entonces puede cambiar. Gracias por estar aquí con nosotros. Me parece que se unió Angie. Hola Angie. Bueno, pues bienvenidos. Estamos hablando de Eckhart Tolle, del poder de la hora. Y vamos a continuar. Entonces, estos son algunos de los objetivos primordiales que tenemos que aprender a diferenciar lo que es falso en ti. Es decir, esa situación que tu mente te ha hecho creer que eres tú, pero en realidad no eres tú. Y ahora, este conocimiento es súper importante porque a menos de que aprendas a entender que eso que no eres tú, en realidad no eres tú, es decir, es algo falso, entonces no puede haber una transformación duradera, ¿ok? Y vas siempre a terminar arrastrado hacia una ilusión, hacia alguna forma de dolor. En este nivel entenderás también cómo no convertir eso que es falso como si fueras tú, como si fuera tu verdadero ser, y en un problema, porque así es como se perpetúa entonces lo falso. El segundo objetivo primordial es que tienes que aprender a liberarte de esa esclavitud que tu mente te ha hecho creer o te ha hecho sentir que estás presa o preso en esa mente. Entonces, debes entrar en un estado donde el que reine seas tú o quien reine seas tú y no tu mente. Es decir, debes aprender a separar lo que eres tú de lo que es tu mente. ¿Ok? Y entender que tú no eres tus pensamientos, tú eres mucho más que tus pensamientos. Tú no eres tu pasado, eres mucho más que tu pasado. Si te pones a pensar y reflexionas un poco, te vas a dar cuenta de que en realidad eres una alma viviendo en un cuerpo humano y por tanto experimentando o viviendo experiencias de los humanos, pero tú en realidad eres una alma que no se puede lastimar, que no se puede degradar, que no se puede minimizar. Eres una alma hermosa, pero estás viviendo en un cuerpo humano, en una vida humana, viviendo experiencias humanas. Por tanto, estás expuesto a todos esos inconvenientes como el dolor, como el sufrimiento, como todas esas cosas precisamente no buenas o negativas, pero también tienes la posibilidad de acceder a cosas muy positivas. El tema es cuál de las dos ópticas es la que está viendo tu cerebro o cuál de las dos ópticas es la que te está presentando tu cerebro, tu mente. Y cuando tú te identificas con tu mente y cuando crees que tú eres tu mente, entonces crees que esa mente o esos pensamientos te dan tu identidad. ¿Pero qué crees? Tu identidad no está en tus pensamientos. Tu identidad está en lo que haces con esos pensamientos. Esa es la clave. Vamos a hablar de una transformación profunda de la conciencia humana. No como una posibilidad futura, distante, sino disponible. ¿Cuándo? Ahora, precisamente ahora. Sin importar quién seas o a qué te dediques, voy a tratar de mostrarte cómo te puedes liberar de esa esclavitud que tu mente te ha hecho creer. Cómo entrar en un estado de conciencia y cómo sostenerlo en la vida. Cómo sostenerlo en la vida diaria.
Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué es la iluminación? Este libro lo menciona mucho y quiero nada más comentarles que muchos creemos que la iluminación solamente está disponible para aquellos monjes budistas que se retiran a las cuevas y se disponen durante mucho tiempo a meditar en silencio y no. Resulta que la iluminación pareciera que es un logro sobrehumano y que no está disponible para ti. Pero bajemos un poco el nivel de las cosas. Veámoslo como un estado natural de tu alma. Esa iluminación es, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que sea esa iluminación? Esa iluminación viene cuando logras entrar en contacto con tu mente subconsciente y entonces ya no eres dos, sino eres uno. Pero quien está al mando eres tú, no tu mente. Ahora, aquí tengo que hacer un paréntesis. Tenemos dos mentes y hay quienes dicen que tenemos tres mentes. La primera es la mente consciente, ¿verdad? Es la mente que cuando te despiertas, esa mente consciente toma el control y de tu vida, de lo que hablas, de lo que piensas, de lo que dices, de lo que haces, etcétera, 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 etcétera. Y luego, ese es un estado mental que se llama beta, es un estado de vigilia. Pero cuando te empiezas a ir a dormir o empiezas a relajarte un poco, empieza tu actividad cerebral a cambiarse a otros estados que se llaman alfa. Es un estado más relajado donde, como si te tomaras un vinito, como si te tomaras algún relajante y entonces empieza a bajar la frecuencia cerebral. Ese es el estado beta. Alfa de la mente, ¿ok? Pero luego hay otro más arriba, que es el nivel teta. Y entonces ese nivel es cuando pasas de ese estado de relajación a empezar a como quedarte dormido, ¿verdad? Cuando empiezas como a quedarte dormido, ese es el nivel teta, ¿ok? Pero hay todavía uno más profundo que es el nivel delta, donde es el sueño profundo. ¿Y qué crees? Que tu mente subconsciente entra en control justo en los niveles teta y delta. Y tu mente consciente, esa sale de escena y entonces entra a escena tu mente subconsciente. Y ahí es donde está grabada toda la información de quién eres tú, de cómo actúas ante los problemas que se te presentan en la vida, de cómo reaccionas, de todo lo que tú haces, lo que dices, lo que piensas, lo que logras, tus triunfos, etcétera. Todo está grabado ahí en tu mente subconsciente. Entonces, el estado de iluminación es justo cuando logras sincronizar tu mente consciente con tu mente subconsciente. Y entonces hay un estado de iluminación donde quien manda eres tú, pero resulta que no eres ni tu mente consciente ni tu mente subconsciente, sino eres tú, esa alma es la que entra en control. Y esa alma está habituada o está disponible para vivir esas experiencias sobrehumanas, esas experiencias cercanas del tercer tipo, como le dicen, ¿ok? Esas experiencias son cuando logras sincronizar los deseos de tu alma con tus pensamientos conscientes y eso se lo transmites a tu mente subconsciente. Es algo maravilloso, chicos, es algo maravilloso. Lamentablemente, hay muchas personas que pasan por este mundo sin siquiera experimentar una sola vez esa conexión, esa sincronicidad entre su mente consciente y su mente subconsciente, guiados por el alma, por su alma. Entonces, esa iluminación no tiene tanto que ver con retirarte a meditar por horas y horas y horas, sino tiene que ver más con ese control que tú tienes sobre tu mente consciente, sobre tus pensamientos, sobre esos pensamientos que te llegan, pero también es cuando tienes el control y la sincronicidad con tu mente subconsciente. Y ahí es donde se crea un estado de conexión con algo inconmensurablemente grande, indestructible. Algo que casi paradójicamente eres esencialmente tú y sin embargo es mucho más grande que tú. Es encontrar tu verdadera naturaleza
más allá de lo que tú crees que eres, de la forma que tienes o del cuerpo que tienes o de la circunstancia que estás viviendo en este momento. Entonces, la incapacidad de poder alinear alma, mente consciente y mente subconsciente es esa desconexión que da lugar a la ilusión de que estamos separados, como si fueran cosas totalmente inaccesibles para nosotros. Esa incapacidad de sentir esa conexión da precisamente una idea de que vives en un mundo que no te entiende o que no lo logras entender. Y entonces te percibes a ti mismo de una manera consciente o inconsciente como un fragmento aislado de la sociedad, de la población, de ese grupo. Como si fueras alguien que no logra entender cuál es su posición en ¿para qué estamos aquí? Y entonces surge el miedo y el conflicto interior. Y entonces esa desconexión empieza a convertirse en una norma, como si eso es lo normal. Es que me siento mal, pero pues es normal. Es que me duele, pero pues es normal. Es que no puedo dejar de pensar, pero pues es normal, porque platico con fulanito o fulanita y resulta que también pues, tienen pensamientos y no pueden parar los pensamientos ni pueden hacer nada con esos pensamientos. Y pues así es. Entonces la mente se vuelve tu enemiga. E imagínate lo peligroso que es eso, que tu mente se vuelva tu enemiga en lugar de usar la mente como usas las manos, como una herramienta magnífica y maravillosa. Pero ¿qué crees? Que esa mente no eres tú, es una herramienta. Sí, forma parte de ti, pero tú tienes el control. Y eso es a lo que queremos llegar. A eso es lo que queremos llegar. Tengo un entrenamiento que te voy a invitar si te quedas al final, si te interesa, donde puedes tener un control mucho mayor de tu mente, tanto la consciente como la inconsciente, y entonces puedes alinear los tres. ¿Ok? Muy bien, entonces continuamos. Esta iluminación, que es esa alineación entre tu alma, tu mente subconsciente y tu mente consciente, está a la altura de ti. Por eso la definición que daba el Buda de iluminación es como el fin del sufrimiento. Insisto y repito, vuelvo y repito, como dicen mis hermanos colombianos, estamos analizando el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. ¿Ok? El poder de la hora de Eckhart Tolle. Ok, entonces, te decía, él explica que la iluminación dada por el Buda es como decir el fin del sufrimiento. Y no hay nada de sobrehumano en esto. Pero esta definición resulta que no está completa porque simplemente dice lo que no es. La iluminación no es el sufrimiento. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay sufrimiento? Y el Buda no hablaba sobre eso y su silencio obviamente implica que lo tienes que averiguar por ti mismo. Usa esta definición para que no creas que es un logro sobrehumano o que la meta es imposible de alcanzar, porque a pesar de haber tenido ciertas precauciones, la mayoría de los budistas aún creen que la iluminación es solamente para esa persona, para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida, y están esperando esa vida donde va a llegar esa iluminación. Pero ¿qué crees? Esa iluminación la puedes tener justo ahora. Insisto, esa iluminación es esa sincronicidad entre tu alma, tu mente consciente y tu mente subconsciente. Miguel, pero es que no puedo parar mis pensamientos, no puedo pararlos por ningún momento, y entonces estoy habituado a seguir repitiendo. Ahora te pregunto una cosa, ¿cuántos de los pensamientos que tienes en el día son repetitivos y constantes? ¿Cuántos? ¿Cuántos de esos pensamientos son negativos, son catastróficos? Te dicen todo lo mal que pueden salir las cosas. ¿Y cuántos de esos pensamientos son positivos? Y entonces ahí es donde entra ese control mental del que estamos hablando, esa iluminación de la que estamos hablando, porque definitivamente, lo entiendas o no, tú eres el resultado de tus pensamientos. Tú eres el resultado de tus pensamientos. Y esto no lo digo yo, lo han dicho miles de pensadores a lo largo de la historia. Marco Aurelio, el hombre es lo que piensa durante todo el día. He llegado a la determinación de que el hombre
que se propone un propósito y está dispuesto a dar su vida entera por ese propósito, casi siempre lo logra. Y entonces nos damos cuenta que realmente tú eres tus pensamientos. Entonces, si no logras tener control sobre esos pensamientos, no vas a tener control de tu vida nunca jamás. ¿Ok? Nunca jamás. Muy bien, entonces, aterrizando un poco este concepto de iluminación y aplicándolo a nuestra vida diaria, entonces, encontrar la paz del pensamiento se puede hacer en este momento presente, porque es el único lugar donde puedes encontrar la paz. Y ahí te va este concepto. La paz no la vas a encontrar el día de mañana. La paz no la vas a encontrar cuando hayas terminado la escuela. La paz no la vas a encontrar cuando te hayas casado, cuando hayas encontrado esa pareja ideal, cuando hayas resuelto esa situación, cuando te hayas divorciado, cuando... No, esa paz no la vas a encontrar cuando tengas ese trabajo soñado. Esa paz no la vas a tener cuando tengas esa casa soñada, cuando tengas el auto de tus sueños, cuando tengas ese viaje que has querido hacer a la playa o a Europa o a otro lado. ¿Qué crees? Que la paz, la única manera cuando tú puedes encontrar la paz o donde tú puedes encontrar la paz es en este momento. Porque el ahora es todo lo que tienes. Y si no puedes encontrar la paz en este momento, ¿qué crees? Que no la vas a encontrar en el futuro. Porque la paz viene de esa sincronización entre tu alma, tu mente consciente y tu mente subconsciente. Y entonces pierdes lo más valioso que tienes, que es el ahora. Pero ¿por qué el ahora es lo más precioso que tengo, Miguel? Bueno, en primer lugar, date cuenta que es lo único que tienes. ¿Por qué? Porque, esto ya lo sabemos, pero lo que pasó el día de ayer, ya no lo puedes cambiar, ya pasó. Corresponde al pasado y nada puedes hacer para cambiarlo. ¿Ok? Entonces, lo que pasó, ya no puedes cambiarlo. Así pasó y así quedó. Ahora, el futuro. Muchos estamos preocupados por qué voy a hacer, tengo que pagar, tengo que hacer, tengo que buscar, tengo que encontrar, tengo que ascender en mi trabajo, tengo que moverme, tengo que salir de esta situación, tengo que. Pero ¿qué crees? Si te van a venir a sacar de tu casa o del lugar donde vives porque no has pagado la renta, ¿están llegando en este momento? Te pregunto, ¿están tocando tu puerta en este momento? Tac, 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 tac. No, porque si estuvieran tocando la puerta en este momento, no estarías escuchándome. En este momento no hay nadie cobrándote en la puerta, porque estás aquí, escuchando esto. Quizá mañana vengan, no lo sé. Quizá pasado mañana vengan, pero en este momento no está. Entonces, no puedes hacer nada con el futuro tampoco. Pero ¿cuál es el único momento donde sí puedes tomar acción? El presente. Es todo lo que hay, es todo lo que tienes, el presente eterno. Es ese espacio en el que se despliega la totalidad de tu vida. Es el único factor que se mantiene constante durante toda tu vida. Pero creemos que nuestra vida es el pasado. Es que yo fui el director de esa empresa, yo fui la novia de fulano de tal, o yo fui, pero crees que eres ese pasado, pero ¿qué crees que no eres ese pasado? Si hoy ya no lo eres, ya no lo eres, y lo único que tienes es este presente, como sea, como hayas llegado a él. Ahora, otra de las cosas importantes a entender es que tú eres el resultado, tu presente es el resultado de las decisiones que tomaste con los sentimientos que tenías, que fueron provocados por los pensamientos que tuviste. Es decir, los pensamientos que tuviste en el pasado te llevaron a sentir de una u otra manera y ese sentimiento te hizo tomar acciones que te trajeron justo al lugar donde estás en este momento. Porque si hubieras tomado otras decisiones por haber tenido otros pensamientos, estarías en otro lugar diferente. Entonces, es un hecho definitivo que los pensamientos
te generaron sentimientos, esos sentimientos te llevaron a tomar una acción que te trajeron a este presente. ¿Ok? Asimismo, y esto es súper importante, ¿ok? Pues ya llegaste a donde estás, pues qué bueno, bien o mal, aquí estás. Ahora, lo importante es qué vas a hacer para llegar a donde quieres llegar, para dirigirte hacia donde quieres dirigirte. La pregunta es, ¿con los mismos pensamientos que has tenido toda la vida? ¿Con los mismos sentimientos que has tenido toda la vida? ¿Con las mismas acciones que has tenido toda la vida? ¿O puedes cambiar tus pensamientos para que te generen nuevos sentimientos y entonces te lleven a tomar nuevas acciones que te generen nuevos resultados? Pero ¿cuándo se hace eso? En el ahora. No se hace mañana y no se puede hacer ayer. Esas acciones, esos pensamientos y sobre todo ese control de los pensamientos lo tienes que hacer ahora. Ahora es ahora cuando lo tienes que hacer. Entonces, tu vida, date cuenta que tu vida es ahora, que no ha habido y nunca habrá otro momento fuera de la hora. Hay una historia que cuenta Will Smith que dice, no logro nada si empiezo a ver la pared que construí. Porque chueca o derecha, ese ladrillo ya quedó puesto, ese bloque, ese ladrillo, esa pieza que puse en mi pared que estoy construyendo, pues ya quedó ahí, ya no la puedo cambiar, a menos de que vaya con el martillo y la tumbe, pero pues eso no puede ser. Pero lo único que sí puedo hacer es concentrarme en el ladrillo que estoy poniendo en este momento y ponerlo lo mejor que puedo. Eso es lo que sí puedo hacer. Es decir, concéntrate en el único paso que sí puedes dar en este momento. No te preocupes por el mañana. Si tú haces muy bien y pones muy bien el ladrillo que te toca que corresponde poner hoy, con el paso del tiempo vas a ver que esa pared empieza a alinearse hacia lo que tú quieres. Pero si dejas que tus pensamientos controlen tus sentimientos y entonces eso controle las acciones que vas a tomar y esas acciones te van a llevar a tener ese resultado que siempre has obtenido. Mientras no estés consciente de que puedes tomar el control de tus pensamientos, vas a seguir estando a merced de lo que la vida te ofrece, de lo que la vida te da, de lo que te toca vivir. Y entonces ahí pareciera que hay mucha gente creyéndose que está viviendo una vida que no escogió. Miguel, es que yo no escogí vivir en esta posilga. Yo no decidí trabajar en ese lugar, en este lugar donde trabajo, donde me pagan tan poco. Miguel, es que yo no decidí. Pues, ¿qué crees? Que sí lo decidiste, porque siempre tienes otra opción. Entonces, tú estás decidiendo la vida que tienes en este momento. Y estas decisiones te van a llevar a un resultado. Así como las decisiones que tomaste en el pasado te trajeron a este presente, así las decisiones que estás tomando en este momento te van a llevar a ese futuro. Que si tú lo elegiste, no lo sé, pero si no te detienes a pensar hacia dónde quieres ir, ¿qué crees? Que tu vida va a seguir siendo como una hoja que lleva el viento. Porque crees que el control lo tiene alguien más. Pero ¿qué crees? Que tú tienes el control. Y eso es lo que quiero, eso es lo que intento enseñarle a mis estudiantes. Tú tienes el control de tus pensamientos. Puedes. He visto transformaciones increíbles, más de 150 personas que he tenido la oportunidad de ayudar en ese entrenamiento de control mental, que realmente logran y me dicen, Miguel, gracias. Tenía años que no podía dormir más de 4 horas seguidas. Y después de este entrenamiento, es la primera noche que logro dormir más de 6 horas seguidas. Otras personas me dicen, Miguel, es que jamás me había podido sentir tan conectada conmigo mismo. Miguel, jamás había podido sentir esa paz que siento cuando hacemos un ejercicio específico o una práctica específica. Miguel, es que tu voz me lleva a esa sensación de tranquilidad, de paz, donde realmente logro conectar. Y al principio, cuando empezamos el entrenamiento, son momentos, sí, yo sé, a lo mejor
Son momentos de 10 minutos, de 15 minutos. A veces algunos son muy cortos, de minutos, ¿verdad? Pero hay gente que en toda su vida completa nunca logra experimentar eso. Entonces, el hecho de lograr que durante media hora estés conectado contigo mismo, imagínate lo poderoso que es eso. Estar alineado, estar en un estado de iluminación contigo mismo entre tu alma, tu mente consciente y tu mente subconsciente. Entonces, toda esa situación pasada, ya sea preciosa o desagradable, que te sucedió en su momento, te sucedió como una hora. O sea, date cuenta de eso. Todos esos momentos hermosos que has vivido en tu vida, también los momentos no tan memorables que has vivido en tu vida, fueron parte de un presente que a lo mejor no supiste aquilatar. Y por eso cuando estamos ante el féretro de alguien, nos arrepentimos tanto. Porque decimos en ese momento, es que no alcancé a despedirme, es que no alcancé a pedirle perdón, es que no alcancé porque no lo hiciste en este momento. Ahora, ¿qué te impide hacerlo en este momento? ¿Tienes algo contra alguien? ¿Qué crees? ¿El momento de arreglarlo? Es ahora. ¿Sabes que alguien tiene algo contra ti? ¿Qué crees? El momento de arreglarlo es ahora. Para que no estén el lloro cuando estés delante del féretro. Ay, y luego no nada más delante del féretro, cuando el féretro está bajando en la tierra 3 metros, ahí te quieres aventar tú también. ¿Por qué? Porque no aprovechaste el ahora en su momento para ir y ponerte a cuentas con esa persona y abrirle tu corazón y decirle perdón por eso que te hice. Perdóname por no haber estado presente. Perdóname por no haber ayudado. Perdóname por no haber sido consciente. Ve ahora y hazlo ahora. Si tienes que hacer una llamada, hazlo ahora. Si tienes que mandar una flor, mándala ahorita. Cuando esa persona la puede oler. No le lleves flores ya cuando está en la tumba. Ya no sirve de nada. Por eso es importantísimo el ahora. Y todo momento que anhelas que llegue o que temes que llegue, va a llegar como una hora irremisible. Entonces, date cuenta que lo único que tienes es el ahora. El ahora. En segundo lugar, también el ahora es el único punto, como te decía y te explicaba, que puede llevarte más allá de los confines limitados de tu mente. Es decir, el ahora es el punto de partida para que puedas expandirte hacia otro lugar. Es el único punto de acceso al reino sin tiempo y sin forma del ser. Muy bien, chicos, por favor díganme algo ahí en el live, háganme, no sé si me están escuchando, si no les hace sentido esto que estamos viendo o no. Ahí pónganme algo en el chat si se puede, por favor. Gracias por esos corazoncitos que están llegando. Ok, ahora, la iluminación representa justamente el fin del sufrimiento, el fin del conflicto interior, ese conflicto cuando no está alineada tu alma con tu mente consciente, con tu mente subconsciente. Cuando no están alineados y tú crees que eres víctima de la circunstancia que estás viviendo, entonces estás en un estado de terrible esclavitud y de pensamientos incesantes. Entonces, cuando logras entrar en contacto con esa mente subconsciente, logras entrar en ese estado de sentimiento, realización, y esto es una liberación increíble. Son momentos que algunas veces, o que esas personas que estudiamos el control mental, lo experimentamos a veces al principio y es maravilloso, y luego empiezas a entender que puedes acceder a ese estado en cualquier momento de tu día. Simplemente lo único que tienes que hacer es retirarte un poco, cerrar los ojos, hacer respiraciones profundas y listo. Con eso recuperas el control de tu centro. Con eso entras en esa sincronicidad entre tu alma, tu mente consciente y tu mente subconsciente. Ese estado es la única vida eterna, siempre presente, y es accesible a ti ahora como tu propio ser más profundo, como tu verdadera esencia, como esa verdadera experiencia que tu alma quiere que vivas.
Y solo vas a poder conocerlo y sentirlo justo cuando tu mente está inmóvil. Ese es el secreto. Que solamente puedes acceder a ese reino, a ese estado de quietud, de paz, cuando tu mente está a tu merced. Cuando tú eres quien le dice a tu mente qué es lo que quieres que haga, qué es lo que quieres que piense, hacia dónde quieres enfocar los pensamientos de hoy, de este momento. No cuando te llega un pensamiento y ese pensamiento empiezas a trabajarlo y a hacerlo crecer y empieza a darte una revolcada, pero resulta que tú tienes el control sobre ese pensamiento. Tú decides qué hacer con ese pensamiento, si te quedas ahí en el pensar o si dejas que pase ese pensamiento y entonces fuerzas a tu mente a que venga un pensamiento positivo. Y solamente vas a lograr poner tu mente inmóvil en ese estado cuando estás presente y tu atención está justo en el ahora. Fíjate, cuando logras dejar de pensar en el pasado, ya sea positivo o negativo, y logras conectarte con el ahora y también te olvidas del futuro y dejas de preocuparte por lo que va a pasar mañana, entonces entras en el ahora. Y cuando entras en el ahora, es mucho más fácil poder hacer que tu mente esté quieta. Y cuando tu mente está quieta, es ahí cuando puedes entrar y reprogramar todas esas instrucciones que tú o alguien más ha puesto en tu mente subconsciente. Porque tú eres el resultado de todas esas cosas que has escrito en tu mente subconsciente. O que alguien más escribió cuando tú estabas más pequeño y eras más vulnerable. Es un hecho. Pero esa programación que está en tu mente subconsciente, tú la puedes cambiar. La puedes cambiar. Pero para poder cambiarla, ¿qué crees? Paso número 1, tienes que estar en el ahora, en el presente. Paso número 2, tienes que aprender a calmar tu mente como si fuera un lago cristalino en lugar de un mar revuelto con olas que te arrastran, sino cuando logras tranquilizar esa mente y puedes ver la claridad del agua. Cuando logras calmar tu mente, entonces ahí es cuando puedes entrar y reprogramar lo que hay escrito ahí. Y cuando logras reprogramar lo que está escrito en tu mente subconsciente, ¿qué crees? Que ya accediste a la llave para el futuro que quieras crear. Es así de sencillo. Porque cuando logras entrar a tu mente y reprogramarla, te dejas de programar, dejas de estar o cambias esa programación anterior de falta, de escasez, de limitación, de maldad, de cosas malas, por una programación de abundancia, por una programación de empatía, por una programación de entendimiento, por una programación de felicidad. Sí, ya sé que estoy hablando de cosas que dices, Miguel, ¿de qué me estás hablando? Sí, es accesible para ti, definitivamente es accesible, solamente que muy poca gente está consciente de esto. Y muchos te van a decir, no, es que nada más se trata de que lo repitas en tu mente y lo repitas varias veces y manifiestes. Y no es tan sencillo, chicos. En verdad no es tan sencillo. Es un entrenamiento que yo, mi vida es un ejemplo de ello. Hace cambios increíbles en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque logras encontrar una forma de conectar las tres cosas y alinearte, y entonces entras en un estado de iluminación donde surge el amor, la alegría y la paz. ¿Ok? Muy bien, entonces, el mayor obstáculo para poder experimentar esa sensación, esa sincronicidad, resulta que siempre es estar identificado con tu mente. La identificación con tu mente hace que el pensamiento entonces se vuelva compulsivo, se vuelva una situación de embriaguez, de pensamiento repetitivo, de pensamiento negativo, de pensamiento infructífero. Este ruido mental
este ruido mental incesante nos impide, chicos, no sé si me están haciendo algún comentario, la verdad es que no veo aquí, perdónenme, no sé qué está sucediendo. A ver, gracias por lo que me están enviando, los corazoncitos y demás cosas, de verdad que no, nada más que no entiendo cómo se maneja esto, pero bueno, vamos a seguir con esto. Resulta que el mayor obstáculo para alcanzar ese estado es que estás identificado con tu mente. Esta identificación con tu mente hace que el pensamiento se vuelva compulsivo y entonces resulta que el hecho de que no puedas dejar de pensar, pues se vuelve algo terrible. Lamentablemente no te das cuenta de esto, entonces lo consideras normal. Y ese ruido mental incesante es lo que te impide encontrar ese reino de quietud, esa sincronicidad entre tu alma, tu mente consciente y tu mente subconsciente. Es lo que te separa del ser. El ser, como lo define Eckhart Tolle, es ese espacio donde esas tres cosas están unidas. Ese reino de quietud. Y entonces tu mente te hace creer en un falso ser que está separado o en una falsa identidad que está separada de ese ser y entonces crea algo falso hecho por tu mente y entonces te arroja una sombra de temor y de sufrimiento continuo y constante. Ese es el principal problema. Entonces, resulta que pareciera que dice Angie que si lo repites varias veces quizá funcionará 1 o 2 veces, pero no así cuando entrenas tu mente, es correcto. Es correcto. Esto no se trata de simplemente decir palabras al viento, al aire, sino se trata de un cambio de control de tu mente. Cuando empiezas a tener control de tu mente, empiezas a ver las cosas de manera diferente, porque entonces ya no te ves a merced de lo que te está sucediendo, sino empiezas a sentir que verdaderamente tienes el control de lo que estás viviendo, de lo que estás pensando y ¿qué crees? De lo que estás sintiendo. Y entonces te vuelves el amo de tus sentimientos. Y cuando te vuelves el amo de tus sentimientos, entonces ya nada puede hacerte sentir mal. Y quizá nadie puede hacerte sentir bien porque eso depende de ti. El sentirte bien depende más de ti que de los factores exteriores porque tú ya eres consciente de que ese ser es realmente el que puede tomar ese control. Cuando tu mente toma el control de ti, es decir, crees que entonces te vuelves esclavo de tu mente y no lo sabes. Un esclavo es alguien que no puede tomar una decisión por sí sola, que simplemente está obedeciendo y entonces pareciera que tú estás obedeciendo lo que tu mente te dice. Pero date cuenta que eso funciona así porque le conviene a tu mente. Ahora, ¿quién es tu mente? Vamos a analizar un poquito esto. Resulta que tu mente no eres tú, ¿verdad? Tú eres tu alma y tú eres el director de tu vida, ¿sí? El capitán de tu alma. Pero parece que le has cedido el control a tu mente. Pero si tú realmente entiendes que tú no eres tu mente, sino que tu mente es una herramienta, como lo son tus manos, como lo son tus pies, es una herramienta que tú puedes dirigir y puedes utilizar de cierta manera, entonces aprendes a utilizar la mente de manera correcta. Y aprender a utilizar la mente significa también aprender a dejarla de usar. Imagínate que tú tienes un taladro, ¿verdad? Y esa es tu herramienta. Y lo estás usando día y noche. Día y noche. ¿Qué crees que le va a pasar a ese taladro? Se va a quemar. Entonces, lo mismo pasa con tu mente. Tienes que aprender a decirle, hey, para, descansa, yo estoy al control. Y entonces empezar, ahora sí te necesito, ven, ayúdame a pensar en esta situación, en este problema que se me está presentando, que necesito resolver. Analiza, revisa, piensa. Ok, ¿ya terminamos? Ok.
a un lado. Ahora sí. Vamos a sentir esa alegría, esa paz y ese amor que solamente proviene de dentro de nosotros. Eckhart Tolle también decía que el filósofo Descartes creía haber encontrado la verdad absoluta cuando hizo su famosa aseveración: pienso y luego existo. Pero resulta que había dado expresión al error más básico. Y él dice: equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. Y ese es precisamente el error, que tú no eres lo que piensas. Y entonces cuando vives identificado o dejas que tu mente sea quien está al control, creas una realidad alterada. ¿De qué? De etiquetas, y dices, estas personas son así, ¡pum!, y le pones una etiqueta. Estas palabras significan esto y ¡pum!, le pones esta etiqueta. Y cuando estas palabras vienen de estas personas, ¡pum!, significan esto. Y entonces estás creando una serie de una realidad alterada de imágenes, de conceptos y de juicios que bloquean tu percepción de lo que es la realidad. Y entonces empiezas a ver todo a través de unos lentes que están alterados. No estás viendo las cosas como son, estás viendo las cosas como tú crees que son. Porque son los lentes que traes puestos. Son todos esos juicios que tú le pones a algo que apenas alguien te está tratando de decir o de manifestar, o una cierta actitud de una persona, y tú ya la estás catalogando como de cierta manera. Y entonces, ese bloqueo de la realidad es lo que bloquea tus relaciones. Es lo que bloquea que esa relación que tú quieres que fructifique no se da. Y esta realidad alterada del pensamiento también la crea esa ilusión de que estás separado, de que no puedes estar iluminado. Y entonces, en algún momento crees que tu otro yo está totalmente separado, ¿verdad? Y tu mente se interpone entonces entre tú y tu propio ser, entre tú y tu prójimo, entre tú y tus relaciones, entre tú y las personas que amas, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Y entonces te hace creer que estás separado, ¿verdad? Entonces, resulta que como pensador compulsivo, vives en un estado de separación aparente, donde dices, esto así es, así tocó, así es, así le pasa a todos. Pero pareciera que es un mundo complejo y enfermo, lleno de problemas y conflictos continuos. Un mundo que refleja la creciente fragmentación de tu mente. Eso es vivir identificado con tu mente. Por ejemplo, cuando alguien va al psiquiatra y le dice, hey doctor, resulta que oigo una voz en mi cabeza. Probablemente el psiquiatra te va a decir, tienes un problema, quizá te tenga que internar como enfermo mental, ¿verdad? Pero el hecho es que de forma muy similar, prácticamente todo mundo escucha una voz o varias voces en su cabeza durante todo el tiempo. Son procesos que son involuntarios al pensamiento, que no te das cuenta que puedes detener. Fíjate, esto es importante. No te das cuenta que esos pensamientos involuntarios los puedes detener. Y entonces se vuelven en monólogos continuos que están atacando todo el santo día. Y probablemente será que te hayas topado con esos locos en la calle que hablan o murmuran por sí mismos de manera incesante, ¿verdad? Bueno, esto no es muy diferente de lo que tú y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que en tu caso no es en voz alta. Pero imagínate que tu voz de repente estuviera conectada con todos los pensamientos y que pudieras hablar a la velocidad de la que piensas. Imagínate cuántas voces habría o se escucharían o saldrían de ti. ¿Sí me explico? Imagínate que pudieras hablar todo lo que piensas y que alguna computadora pudiera registrarlo y luego pudieras hacer un análisis de todas esas voces que hay en tu cabeza y luego hacer un registro y poder decir, mira, este es el pensamiento que más me aparece durante todo el día, durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año. Y luego este es el que aparece en segundo lugar y luego este es el que aparece en tercer lugar. ¿Te imaginas cómo sería? Pero tu mente así está, trabaja a una velocidad increíble, mucho más rápido que cualquier computadora que se haya construido
o que se vaya a construir, porque va a ser imposible que logren equiparar o llegar a lo que es la mente humana. Pero entonces todos esos pensamientos están llegando a tu mente subconsciente, programándola todo el día. Imagínate, te voy a explicar esto. Resulta que esos pensamientos que tú permites que lleguen a tu mente consciente, esos pensamientos son los que se van a empezar a filtrar hacia tu mente subconsciente. Si el pensamiento que tienes durante todo el día es no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, todo está muy caro, no me alcanza, no me alcanza. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo, porque lo estás experimentando, porque vas al súper y resulta que ya no cuesta 100 pesos, ahora cuesta 150, o ya no cuesta 1,000 pesos, ahora cuesta 1,200 y así. Entonces tú constantemente estás programando o pensando con ese pensamiento de no me alcanza, 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 no me alcanza. ¿Qué crees que le va a pasar a tu mente subconsciente? Esos pensamientos van a empezar a escribir en tu mente subconsciente. No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Y entonces esos pensamientos de esa mente subconsciente son los que están dirigiendo tu vida precisamente para que no te alcance. Simple. Por eso las personas que creen que pueden alcanzar un objetivo por más imposible que sea, pero que realmente creen que lo pueden alcanzar, es porque todo el día están pensando en esa meta que tienen. Imagínense Elon Musk. ¿Cuántas cosas ha hecho Elon Musk en solamente 10 o 15 años? ¿Quién era Elon Musk hace 15 años? ¿Cuántas cosas ha logrado ese hombre? ¿Por qué? Porque le llega una idea a su cabeza y él sabe que puede alcanzarla. Claro, ahorita tiene todos los recursos del mundo y tiene miles de personas trabajando para él y miles de genios trabajando para él, pero no empezó así. Él también fue un muchacho de 18 años, de 15 años, de 20 años, con los mismos recursos que tú y yo tuvimos a esa edad. Quizá no en la misma posición, pero sí con los mismos recursos mentales. Pero él se metió una vez en su cabeza que él podía. Y entonces día y noche estaba pensando en si puedo, hasta que logró su primera empresa, eBay. Y de ahí se fue. Claro, en este momento pues, ya sabe que cualquier cosa que se proponga puede llegar. Por ejemplo, quiere llegar a Marte. ¿Ustedes creen que no va a poder llegar a Marte? Claro que sí, si ya pudo mandar un cohete a la Luna y ir y regresar, lo que la NASA nunca pudo en quién sabe cuántos años, él ya lo logró en menos de una vida, porque pues, no tiene más de 45 años, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, de esa misma forma, se programan los cerebros superpoderosos de nuestros cerebros normalitos que estamos acostumbrados al no se puede, al no me alcanza. Esa es la misma manera. Entonces, para poder romper esa inercia, lo primero que tienes que darte cuenta es que el enemigo más grande que tienes, pero también la herramienta más poderosa que tienes es tu mente. Tu mente y lo que programas en tu mente subconsciente. Esa voz dentro de ti, o sea, tu mente, que comenta, que especula, que juzga, que compara, que se queja, que acepta, que rechaza, y así sucesivamente. Ahora, resulta que la voz no es necesariamente relevante para la situación en la que te encuentras en este momento. Es decir, puede ser que tú estés en este momento tomándote un café o viéndome en este momento, pero estás repasando en tu mente. Estás revisando el pasado constantemente, estás ensayando posibles escenarios futuros, pero no estás aquí. Quizás estás aquí, pero estás pensando en otras cosas. Y entonces este proceso se llama preocuparse. Y a veces resulta que es como una pista. Esa preocupación es como una pista que se oye ahí, como que va acompañada de imágenes visuales, ahí más o menos tranquila. Algunas veces es una pista que está un poco más en silencio, pero ahí está como un ruido, un ruido constante. Inclusive, si esa voz que te está hablando en tu cabeza es relevante para la situación o el momento, tu mente la va a interpretar de acuerdo a tu experiencia pasada, ¿ok? Es decir, si tú estás viviendo una situación en este momento y entonces se te viene un pensamiento, para poder resolver esa situación, resulta que ese pensamiento va a venir impregnado de todo tu pasado.
va a venir impregnado de todas esas cosas que tú ya has vivido, que ya has experimentado, y entonces la voz te está hablando, pero cargada de un pasado, y no estás viendo la oportunidad real o la situación real que puedas estar viviendo, porque viene cargada de un pasado. Imagínate cómo ve un niño que nunca ha visto un lápiz y se lo das la primera vez. ¿Cómo lo ve? Como algo maravilloso, y empieza a querer experimentarlo y se lo lleva a la boca y empieza a probarlo. ¿Y tú qué reacción tienes cuando te dan un lápiz? Es un mendigo lápiz, ¿para qué lo quiero? En este momento no me sirve, o a lo mejor sí me sirve para tomar alguna nota. Pero ¿cómo ves tú un lápiz y cómo lo ve un niño? Bueno, cuando empiezas a ver, cuando empiezas a tener esa conexión de tu mente, de tu alma, con tu mente consciente, con tu mente subconsciente, ahí empiezas a ver todo lo que pasa en tu vida como la ve justamente un niño. Justamente como la ve un niño. Y por eso, escrito está, que el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? Porque para poder entrar en ese reino de los cielos necesitas ser como ese niño que se sorprende, que se maravilla por cada cosa que está ocurriendo, por ese sol que está saliendo, por esa luna que se ve brillante, tan hermosa, por ese carro que está pasando con ese ruido ensordecedor. Y entonces deja de verlo como lo vemos tú y yo, como algo trivial, como algo que nos molesta, como ay, otra vez el sol, ay, qué calor está haciendo, ay, qué frío está haciendo. Porque no estás viviendo el momento presente. Yo originario soy de la Ciudad de México, y cuando llegué a Monterrey, ahorita soy en Monterrey, me quejaba mucho porque allá en México es la temperatura un poco más, en Ciudad de México es un poco más templada y menos cambios de temperatura, menos cambios bruscos. Pero cuando llegué a Monterrey, pues eran cambios bruscos. De repente estábamos a 30, 35 grados y de repente al día siguiente estábamos a 10 grados. Pero cuando me casé, mi amada esposa me dijo, a ver Miguel, tienes dos opciones. O disfrutas del frío y disfrutas del calor, o te estás lamentando cuando hace frío porque quieres que haga calor, y cuando está haciendo calor te lamentas porque no puedes usar tus chamarras. Entonces, o te pones a disfrutar del frío y te pones a disfrutar del calor, o vas a vivir infeliz toda tu vida, porque Monterrey es así. Y ¡pum! ¿Qué razón tiene mi chaparrita? Efectivamente, si no disfrutas lo que tienes en este momento, lo vas a querer más adelante y resulta que ya no lo vas a tener. Siempre vas a estar anhelando ese futuro que todavía no llega. Lo que tienes es el presente. Entonces, es muy raro que esa voz te guíe. Es muy raro. Casi siempre esa voz se vuelve tu peor enemigo. Y muchos viven con un torturador en su cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena toda la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad e inevitablemente también enfermedades fuertes. Porque ese torturador es como si, imagínense un taladro que te está taladrando la cabeza todo el santo día. No le puedes dar paz. Ahora, ok, Miguel, ya me hablaste de todo lo malo y de todo lo que no debe ser. Ahora sí, vamos a ver qué debes hacer, qué puedes hacer. Y lo que puedes hacer es justamente detenerte un poco y observar a ese que está pensando, a esa que está pensando dentro de ti. Justamente tú tienes el control para liberarte de tu mente y puedes dar ese paso ahora mismo, ¿ok? Y lo único que tienes que hacer es empezar a escuchar la voz de tu cabeza. ¿Cuándo? Tan a menudo como te sea posible. Empieza a escuchar esa voz. A ver, ya me está hablando esa voz, que no soy yo. Entiendes que no eres tú. Y entonces escúchala, escucha esa voz. Así como que, a ver, ya me estás hablando, Miguelito. A ver, ¿qué me estás diciendo? A ver. No, que mañana tienes que hacer y que mañana y que no vas a lograrlo y que no vas a alcanzar y que... eres tú el que me estás hablando. Ok. Empieza por hacer eso. Empieza por separarte un poco de la situación y empieza a ver que no eres tú la persona, no eres tú el que está pensando. Empiezas a ver, a observar al que piensa. ¿Ok?
Empieza por oír esa voz en tu cabeza. Empieza por prestarle una atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Es decir, empieza a buscar esos patrones que continuamente se están repitiendo en tus pensamientos. Ponles nombre. Ah, ya viene el pensamiento fulanito de tal. Ah, ya viene el pensamiento del no puedo. Ah, ya viene el pensamiento del me van a correr. Ah, ya viene el pensamiento del no soy suficiente. Ah, ya viene el pensamiento del me van a descubrir que no soy apto. Y entonces empieza a ver esos discos viejos que han sonado en tu mente durante tanto tiempo, quizá durante años. Y entonces eso es lo que a Eckhart Tolle le llamaba observar al que piensa. Y es otra forma de decir, escucha la voz de tu cabeza. Quédate ahí como si fueras un testigo, es decir, no juzgues la situación. Hazlo imparcialmente, escúchala, ve esa voz o escúchala, interprétala, pero no la juzgues. No juzgues lo que oyes, porque cuando empiezas a juzgar, entonces significa que la voz ha vuelto a tomar la posesión y entonces ha entrado por la puerta trasera. Por lo pronto vas a empezar a darte cuenta de esto. Por un lado está la voz que te está hablando y por otro lado estás tú. ¿Ok? Escuchándola y observándola. ¿Ok? Esa comprensión, esa sensación de tu propia presencia es cuando te empiezas a salir de ese pensamiento y entonces ves que surge más allá de la mente, es ese verdadero ser que hay dentro de ti, esa alma que hay dentro de ti. Surge de más allá de ese lugar de la mente. ¿Okay? Ese es el comienzo de la libertad. Es la comprensión de que tú no eres ese que está pensando o esa que está pensando. ¿Ok? Al comenzar a hacerte consciente, te vuelves capaz de observar a la que piensa, de observar al que piensa. Y aquí se activa entonces un nivel mucho más alto de conciencia. Y esto es importante, chicos. La mayoría de la gente vive en un nivel de conciencia muy bajo. Muy bajo. Es decir, no sabe, no se da cuenta, no entiende que tiene el control de todas las cosas que le suceden en la vida. Tiene el control porque la forma en que reacciona es ese control que tiene, ¿verdad? Entonces, cuando escuchas un pensamiento, te haces consciente no solo del pensamiento, sino de ti mismo como testigo de él. Entonces ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras entonces escuchas el pensamiento, sientes una presencia consciente que es mucho más profunda, que va más allá del pensamiento, como quien dice. Entonces, el pensamiento, ¿qué crees que va a pasar con el pensamiento cuando empiezas a observarlo? Empieza a perder su poder sobre ti y empiezas a tener un mayor control. Y entonces se empieza a calmar porque ya no le das energía a la mente por medio de que tú estés identificado con ella. Y este es el comienzo del fin de ese pensamiento involuntario y compulsivo. Y cuando un pensamiento pierde fuerza, experimentas esa discontinuidad mental y es una brecha donde, ¿qué crees? ¡Pum! Una brecha de no mente, una brecha donde tu mente deja de tener el control y empieza a tenerlo tú. Y al principio van a ser cosas ¡pum! Muy cortas, va a ser algo muy fugaz. Y quizás unos segundos tal vez, pero gradualmente se van a hacer más largas. Ahora, con el entrenamiento de control mental que te estoy invitando, justamente aprendes a tener ese control mucho más tiempo. Y pasas de ser unos segundos a ser minutos completos. Y luego lo empiezas a hacer a voluntad. Cuando ocurren estas rupturas entre la identificación que tienes con tu mente, empieza a haber una quietud y una paz dentro de ti que quizá nunca antes habías experimentado. Ese es el comienzo del estado natural de tu unidad entre tu mente consciente, tu alma, tu mente consciente y tu mente subconsciente. Ahora, para los que no me escucharon esa definición,
Tu mente consciente es la que entra en acción cuando tú te despiertas, ¿ok? Ese se llama el estado beta de la mente, el estado de vigilia con el que te levantas, vas, haces las cosas, trabajas, preparas, etc. Ese es el estado beta de la mente, es el estado de vigilia. Ese es tu mente consciente. Tu mente subconsciente es cuando empiezas a bajar la frecuencia de pensamiento y entonces empiezas como a relajarte, tanto física como mentalmente. Ahí entra el estado alfa, el estado alfa de la mente. Ese estado alfa se logra con esa relajación física y mental. Cuando empiezas como que a relajarte, te sientas en el sofá y empiezas como que a soltar el cuerpo. Ahí empieza a entrar como un estado alfa. Y luego está uno más profundo que es el estado beta, ¿ok? Ese estado beta es cuando empiezas a quedarte dormido, cuando te acuestas en tu cama y ya estás como que empiezas a quedarte dormido y empiezan como que a venirte imágenes así medias raras. Ahí es donde entra tu mente subconsciente, ¿ok? Entonces, esa alineación de la que estamos hablando, esa desidentificación con tu mente subconsciente es cuando está alineado tu alma con tu mente consciente, que a su vez influye o escribe sobre tu mente subconsciente. Entonces, alma, mente consciente, mente subconsciente. Ahora, con la práctica, cuando empiezas a tener, ahora cuando le llamamos control mental, porque justo se trata de tener control cuando estás entrando en esos estados profundos de la mente, el estado beta, perdón, el estado alfa y el estado beta, e inclusive el estado delta. ¿Okay? El estado delta es cuando estás completamente dormido y ya no sabes de ti. ¿Okay? Ahí está tu mente subconsciente a todo lo que da. Pero cuando estás despierto en el estado beta, tu mente consciente está transmitiéndole constantemente a tu mente subconsciente, está transmitiéndole todas esas ideas, todos esos pensamientos y entonces estás impregnando tu mente subconsciente de todas las cosas que tú estás permitiendo con tu mente consciente. ¿Ok? Sea que estés consciente de ello o no, ¿ok? Que normalmente sí estás consciente, puedes parar los pensamientos. Entonces, cuando logras alinear tú, te sales de la ecuación y entonces le dices a tu mente consciente, ahora nos vamos a enfocar en esto específicamente y quiero que pienses esto, ¿ok? Y esto va a pasar de esta manera. Esos pensamientos empiezan a llegarle a tu mente subconsciente y entonces empieza a haber una reescritura de lo que hay en el disco duro de tu mente subconsciente. Esos patrones empiezan a sobreescribirse. Entonces, esa alineación se logra por medio del control mental. Que por cierto, si quieres entrar, puedes entrar a mi página www.migueltello.com y puedes ahí dejarme tus datos y por ahí te puedo invitar a masterclass exclusivas donde vas a aprender a hacer estas prácticas que son de sanación increíbles. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. Este libro es muy importante para poder entender ese control mental, el libro de Eckhart Tolle del poder de la hora. Si comienzas, entonces empiezas a darte, cuando empiezas a alinear esas tres cosas, tu alma, tu mente consciente y tu mente subconsciente, empiezas a darte cuenta que hay un reino enorme. Se despliega ante ti un reino de inteligencia mucho más allá del pensamiento. Imagínate poder acceder a ese reino de inteligencia mucho más grande y mucho más poderoso de lo que es tu pensamiento. Y resulta entonces que tu pensamiento se vuelve un minúsculo estado. También te das cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, como el amor, la belleza, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de tu propia mente. Entonces comienzas a despertar, comienzas a alinear tu alma, tu mente consciente con tu mente subconsciente. Chicos, si no se han suscrito, por favor suscríbanse a tu canal, a este canal o a esta cuenta de TikTok. Tengo algunos resúmenes y tengo muchos casos de estudio. Tengo también algunos testimonios de personas que han estudiado conmigo, que he podido acompañar. Ahí les pido que se vayan al perfil y las vean cuando tengan una oportunidad. No lo hagan en este momento, pero sí vayan al perfil y para que vean lo poderoso de este entrenamiento. Ahora, para liberarte de la voz,
Ahora les pregunto, no entiendo si me están escribiendo, chicos, discúlpenme. Esta es la segunda vez que hago live y no le termino de entender. Pero quisiera preguntarles si quieren hacer un ejercicio, de meditación para poder acceder a esa mente subconsciente. El chat live no me muestra nada. No sé dónde más ver. Bueno, no sé. Muy bien, entonces, vamos a hacer un pequeño experimento, ¿ok? Y te voy a pedir que en este momento cierres tus ojos, ¿ok? Cierres tus ojos, hagas una respiración profunda. Vamos. Una respiración profunda. Contienes. Suelta despacio. Nuevamente. Haz otra respiración profunda con los ojos cerrados. Contén el aire lo más que puedas y luego suelta despacio. Otra vez. Vuelve a hacer otra respiración profunda. Suelta despacio. Ahora sí. Quiero que te preguntes, que te pongas alerta y te preguntes, ¿cuál va a ser el próximo pensamiento que va a llegar a mi mente? Y ponte muy alerta. Sigue respirando profundamente y espera por el próximo pensamiento. ¿Ya llegó? ¿Llegó ese pensamiento? Abre los ojos y díganme, ¿cuál fue ese pensamiento? ¿Llegó algo? Tú debes comportarte como ese ratón, ese gato que está observando la guarida del ratón. ¿Qué pensamiento va a salir de la guarida del ratón? ¿Qué pensamiento salió? Mientras estás en ese estado de intensa presencia, estás libre del pensamiento. Estás quieto y sin embargo muy alerta. Esas son las primeras brechas de la manifestación de tu presencia consciente. Quien hizo el ejercicio ahorita se pudo dar cuenta de que no llegó ningún pensamiento. Porque estabas esperando a ver qué pensamiento iba a venir y resulta que tomaste el control y dejaste tu mente descansar y la retaste a ver cuál era el pensamiento que iba a llegar. ¿Ok? Este tipo de ejercicios son los que hacemos en el entrenamiento de control mental, mucho más profundos, mucho más poderosos, que realmente te logran llevar a entender que tú no eres tu mente, que tú no eres tus pensamientos, eres algo mucho más poderoso que eso, mucho más poderoso. Cuando hayas pasado esa primera parte o esa primera etapa, ya no será necesario que observes al que piensa en tu vida diaria. Y entonces vas a dirigir toda tu atención a la hora. Debes volverte intensamente presente, intensamente consciente del momento en el que estás viviendo. Por ejemplo, cuando subes una escalera, presta total atención al sonido de tus pies, al esfuerzo que te representa dar un paso y luego dar otro y subir y dar otro paso. Cuando laves tus manos, presta atención. O sea, normalmente nos estamos bañando, estamos haciendo algo y estamos pensando en que si el café, que si ya fui, que si tengo que hacer. Pero jamás te pones a pensar, a ver, voy a tallar mi mano, a ver qué se siente, voy a oler el jabón. A ver, eso es estar presente. Vas a empezar a tener esos experimentos, vas a empezar realmente a sentir, por ejemplo, la espuma del jabón en tus manos, al movimiento de tus manos, al aroma de ese jabón. O cuando te subas a tu auto, después de cerrar la puerta, haz una pausa, tomas una respiración profunda y observas el flujo de tu respiración. Esos pequeños ejercicios te hacen consciente del momento presente. Justo. Y entonces te haces consciente de una presencia que es silenciosa, una presencia que va más allá de tus pensamientos.
Y vas a poder medir el éxito en tus prácticas con el grado de paz que sientas. Si logras, antes de arrancarte hecho la mocha, cuando prendes tu carro, vámonos. Si logras hacer una pausa y decir, agarras el volante y dices, y ahora sí, le das llave y te arrancas. La medida del éxito en estas prácticas es la paz que sientes al momento de estar ejecutándolas. Esos son verdaderos momentos de absoluta presencia, de alineación entre tu conciencia, tu alma, tu mente consciente y tu mente subconsciente. Esos son los verdaderos espacios del presente. Ahora, para poder entender mejor qué es esa identificación con la mente, tenemos que entender qué es el ego. Y para el ego, el presente es lo menos importante. Piensa en esto. Lo único que le importa a tu ego es el pasado, porque ese pasado lo define. Ese pasado es el que le dio una idea a ese ego, una existencia a ese ego. Es decir, las personas más con un ego mucho mayor es porque hicieron, triunfaron, lograron, reunieron, hicieron, fueron, trajeron, etc. Y ese es el ego, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Que ese ego se alimenta de ese pasado. Y así como cosas aparentemente buenas le dan esa consistencia o esa forma a ese ego, también se lo dan las cosas negativas. Ay, es que me hicieron. Ya, es que yo viví una situación muy desagradable, una situación que me marcó para toda la vida. Y entonces resulta que tu ego viene de algo que te hicieron en el pasado y que tú le das forma y le das sentido por medio de esa identificación con tu ego. Y entonces para el ego lo que menos le importa es el presente. Ni el futuro, porque entonces se alimenta de pasado o se alimenta de futuro, ¿verdad? Porque el futuro le asegura su supervivencia y busca su alivio o realización en el futuro. Entonces, ciertamente el pensamiento es lo que nos diferencia de muchos de los animales y de las plantas. Pero la iluminación significa elevarse por arriba de ese ego y darse cuenta que el ego no puede coexistir en el presente. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, para poder apreciar como un niño puede apreciar ese lápiz que te decía, o como un bebé puede apreciar un objeto extraño que le dan por primera vez, pues resulta que ese niño no tiene ego, no tiene pasado ni tiene futuro, él simplemente está viviendo el momento presente. Eso es volvernos como un niño, empezar a ver todas las cosas que nos pasan con ese estado de presencia absoluta. Esa iluminación entonces significa elevarse por arriba de ese pensamiento. Cuando usas tu mente pensante de manera incesante o dejas que tu mente pensante tome el control, resulta que jamás vas a poder experimentar eso que te estoy hablando. Pero cuando la usas, tu mente como esa herramienta que vas y tomas cuando la necesitas para usarla, así como usas tus manos, imagínate, cuando estás durmiendo, ¿usas tus manos? Pues no, están descansando. Usas tus pies tampoco, tus piernas tampoco. Bueno, así también es con tu mente, pero resulta que tu mente hay que dejarla descansar no solamente cuando duermes, porque ahí es cuando entra tu mente subconsciente y empieza a analizar y a analizar toda la información que le diste durante el día, lo acumula con toda la información pasada y entonces tienes ahí en tu mente subconsciente un cúmulo de cosas que están escritas en esa mente subconsciente, en ese disco duro, que es lo que te va a hacer actuar de la forma en que actúas el día siguiente. ¿Ok? Pero cuando entonces tomas el control de tu mente y le dices, a ver, ahorita no te necesito, ahorita voy a hacer un ejercicio que me enseñó Miguel. Voy a lavarme las manos y voy a sentir la sensación de lavarme esas manos
del jabón, de la sensación, del olor del jabón, y voy a sentir cómo cae el agua sobre mis manos, y entonces te haces consciente de ese momento presente, ¿verdad? Y entonces, en ese momento te deshaces de tu ego. Tu ego ya no está ahí, ya no está en control de ti, porque no hay pasado ni presente, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que empiezas a vivir de una manera más consciente de ti, ¿ok? Me están trayendo por aquí unas notas que no sé dónde se ven aquí. Dice, me gusta mucho escucharlo. Perla, gracias, Perla. Sí hicieron el ejercicio, me dicen el ejercicio hace ratito y que no les llegó el pensamiento. Muchas gracias, gracias por hacérmelo saber. Muy bien, entonces, cuando usas tu mente, cuando la necesitas con fines prácticos, se vuelve una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. Y entonces la mente, que es una máquina de supervivencia, ataque y defensa, que recoge, que almacena y analiza información, resulta que en esto es muy buena. Pero resulta que esa mente no es creativa. Esa mente te ayuda a salir de un problema, te ayuda a subsistir, te ayuda a sobrevivir, pero resulta que no es creativa. Es decir, la solución que tú estás esperando para tu vida no va a venir del pensamiento. Miguel, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que esa solución que tú necesitas para tu vida va a venir del momento en el que tú dejes tu mente descansar y entonces te conectes contigo mismo, contigo misma, y entonces de ahí va a venir la solución. Va a venir esa creatividad que te va a decir, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Esos pensamientos, esas chispas, esas chispas de iluminación resulta que no vienen de un estado de estar pensando, vienen de un estado de no mente, de un estado creativo de tu ser. Por eso, si vemos hoy la arquitectura, la música, todas esas creaciones ya no vienen de un estado creativo, sino vienen de un estado de intensa utilización de esa mente, sobreutilización de esa mente. Pero las verdaderas obras de arte vienen de un estado de no mente, es decir, cuando la gente no está pensando. Muchos dicen que los Beatles, ese grupo de Reino Unido, que logró hacer tantas composiciones, las hizo precisamente en un estado de no mente. ¿Cómo? Llevando su mente fuera de su identificación. Es decir, lo hicieron en un estado mental inducido quizá por algunos agentes externos al cuerpo, ¿verdad? Bueno. Y entonces entra la creatividad y entonces crean un montón de cosas. Y eso es lo que pasa con los verdaderos genios. Los verdaderos genios dejan de pensar y entonces empiezan a sentir. Empiezan a esa identificación, a esa desidentificación con su mente, y entonces empiezan las ideas a brotar como de la nada. Pero no es la nada, es tu conexión. Es ese estado de iluminación donde tu alma, tu mente consciente y tu mente subconsciente se alinean, pero ¿qué crees? Que no nada más se alinean esas tres, sino se alinean con algo mucho más grande. Y el único que tiene acceso a ese poder superior, a ese creador, a esa fuente infinita de sabiduría que está disponible para todos, es a través de tu mente subconsciente. Entonces entra un cuarto elemento, el elemento que es el elemento que está sobre todo. Es ese ser, es esa inteligencia infinita que solamente puedes acceder a ella a través de tu mente subconsciente. Pero eso se hace ¿cómo? Alineando tu alma con tu mente consciente, transmitiéndole tu mente consciente esos pensamientos correctos a tu mente subconsciente para que tu mente subconsciente a su vez lo transmita a la fuente que es capaz de resolver cualquier situación. Y entonces esa respuesta que viene de ese poder superior, de esa mente superior, de ese ser supremo, de ese creador, de Dios, es captado por tu mente subconsciente
y tu mente subconsciente, tú debes preparar a tu mente consciente para que escuche esa voz de tu mente subconsciente y entonces digas, ¡ah! Y entonces llegan esas chispas de inspiración, esas chispas de intuición. Y entonces empiezas a desarrollar tu intuición mucho más fuerte que cuando estás pensando. Entonces, si creían que nada más eran esos 3 niveles, tu alma, tu mente consciente, tu mente subconsciente, pues hay un cuarto. Y para poder acceder a ese cuarto, a ese poder que es sobre todo, a ese poder creativo de la naturaleza, ese poder de creación, es a través de tu mente subconsciente. Para poder entrar a esa mente subconsciente que crees que tienes que estar en un estado de intensa presencia, en un estado donde estás viviendo en el ahora, totalmente desidentificado de tu mente, totalmente desidentificado de tu ego, de lo que crees que eres, de lo que crees que te hicieron o de lo que crees que vas a hacer. Es un estado de eterna presencia. Es la única forma de poder conectar con esa fuente infinita que es posible hacer todas las cosas. Entonces, como les decía, la creación de todos los artistas provienen precisamente de un espacio de no mente. Es un estado de quietud interior, es un estado de conexión con esa mente infinita. Eso es lo que te da esas chispas de inspiración. Por lo tanto, mientras estás identificado con tu mente, pues ¿qué crees? El sufrimiento es inevitable. Mientras tu ego es el que esté al mando, mientras tu ego que se alimenta del pasado y que asegura su supervivencia en el futuro, estés alimentándolo con ese pasado y ese futuro, el sufrimiento va a ser inevitable. El odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos y así sucesivamente, incluso la más leve irritación, van a ser todas emanadas del pensamiento, provocándote un sufrimiento. Y aquí hay otra cosa, la emoción es la reacción del cuerpo a tu mente. ¿Qué te decía hace ratito? Tus pensamientos te generan esas emociones o sentimientos que te llevan a tomar ciertas acciones y cuando tomas esas acciones te brindan un resultado. Y entonces tú eres el resultado de los pensamientos que tuviste en el pasado que te generaron esas emociones que te llevaron a tomar ciertas acciones que te trajeron al lugar donde estás en este momento. Del mismo modo, los pensamientos que tengas, que permitas llegar a tu mente en este momento, van a ser los que van a dirigir tus pasos hacia esas emociones que te van a llevar a tomar acciones, que te van a llevar a esos resultados que vas a obtener a partir de esos pensamientos. Por eso es tan importante que empieces a tener el control sobre tus pensamientos. Bueno, la emoción es esa reacción que tu cuerpo le da, que tiene tu cuerpo a los pensamientos. Y por supuesto, habitualmente no eres consciente de todos tus patrones de pensamiento. Y todos esos patrones de pensamiento se transforman en reacciones de tu cuerpo, como emociones. Entonces, a menudo, solamente observando tus emociones, puedes hacerte consciente de esos patrones para así poder observarlos y restarles energía. Entonces, una emoción se presenta como un patrón del pensamiento amplificado, pero con exceso de energía. Y entonces no va a ser fácil inicialmente permanecer presente para observarlo. Pero entonces lo que tienes que hacer es sentir su energía e inmediatamente preguntarte, ¿qué está pasando dentro de mí en este momento? Si tú de alguna manera, fíjate, te voy a dejar un ejercicio. De aquí en adelante, el día de mañana, empieza a preguntarte, ¿qué está pasando en mí en este momento? ¿Qué siento en este momento? Recuerda, no lo analices, no solamente obsérvalo. No nada más observes el pensamiento, observa lo que sientes en este momento. ¿Qué está sucediendo dentro de mí en este momento? No analices, solo observa. Cuando de manera constante empiezas, hay un patrón en el que tú identificas y dices, este patrón de pensamiento me lleva a sentirme así,
Pero cuando te lleva a sentirte así, tú empiezas a preguntarte, a ver, ¿y cómo me siento en este momento? Y luego empiezas a hacerte las preguntas, el famoso ¿por qué hacia atrás? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hace llevar? Y entonces le das para atrás 5 porqués hacia atrás y entonces vas encontrando ese patrón de pensamiento que te está haciendo sentirte de esa manera. ¿Y qué crees? Que cuando empiezas a observar ese sentimiento, ese pensamiento pierde la fuerza. Y ese pensamiento ya no tiene el efecto de generar ese sentimiento en ti. Y esa es la manera de cortar con ese viejo tú. Ajá, ¿verdad? Esto está interesante. Ahora, en ese entrenamiento de control mental, lo que te digo que hacemos es precisamente romper esa identificación con tu viejo yo, con tu falso yo, y empiezas a encontrarte contigo mismo, con esa alma tan hermosa, tan maravillosa, que puede llevarte a un destino totalmente diferente del que vas. Sí, es posible. Solamente tienes que hacerte consciente de tus pensamientos, hacerte consciente de ese proceso de mente consciente que le transmite a la mente subconsciente, que a su vez está en contacto con la inteligencia infinita, con el poder supremo o Dios. Y lo más importante no es transmitirle tus deseos, sino lo más importante es escuchar lo que ese poder supremo, ese Dios empieza a decirte. Y entonces dejas a un lado el pensamiento y ¡pa! Se te viene una idea, una inspiración, una chispa. Y esa es la voz superior hablándote. Es tu voz superior hablándote, tu voz superior que no viene de ti, viene de fuera de ti, que no viene de tu mente subconsciente, viene de fuera de tu mente subconsciente, que no viene de tu mente consciente, viene de fuera de ti. Por eso muchas personas no logran entrar en ese estado que se le llama el estado de flow hasta que no hacen una respiración profunda, desconectan un poco su mente y dejan que las ideas empiecen a fluir. Esa es la conexión con tu verdadero yo. Esa es la conexión con tu verdadero yo. Muy bien, chicos. Pues es todo por hoy. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Escríbanme, por favor. Pueden entrar ahí a mi página www.migueltello.com. En cuanto me dejen sus datos, yo puedo entrar en contacto directo con ustedes para que entren a mi grupo de WhatsApp, donde ahí voy a programar ciertas clases, donde vamos a hacer ejercicios como los que hicimos ahorita, pero mucho más intensos y mucho más reveladores. Ahorita que me parece que somos 17. ¿Les parece que hagamos otro ejercicio? ¿Un ejercicio más? ¿Sí? Sí, ya más o menos he estado viendo de manera constante unos 17, 16 personas. Bueno, quiero hacer algo por ustedes el día de hoy. Vamos a hacerlo, ¿sale? Les voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a hacer este ejercicio que los va a conectar esa mente consciente con su mente subconsciente de una manera muy expresa, ¿ok? Cierren sus ojos. Empiecen a respirar de manera profunda. Soltamos. Nuevamente. Inhalamos por la nariz. Estamos con los ojos cerrados. Contenemos. Soltamos. Les voy a pedir que empecemos a relajarnos de la cabeza a los pies. ¿Cómo? Empieza a pensar en tu cuero cabelludo y relájalo. Empieza a pensar en tus ojos y relájalos. Empieza a pensar en tu boca y relájala. Sigue respirando. Trasládate a tu pecho y relájalo. Trasládate a tu estómago. Relájalo. Siente cómo empiezas a relajarte de cabeza a pies. Ahora, tu estómago, tu vientre, relájalo. Sigue respirando de manera profunda y lenta. Tus piernas, relájalas. Tus rodillas, tus pantorrillas, tus pies. Relájalos.
Siente esa sensación de relajación completa de tu cuerpo. Llega hasta la punta de los dedos de tus pies. Siente cómo se relajan la punta de tus pies. Ahora te voy a pedir que te traslades a tu lugar ideal de descanso. ¿Cuál es este lugar de descanso? Puede ser un lugar en la playa, puede ser un lugar en el bosque, puede ser un lugar con una persona que tú te sientas completamente en paz, completamente comprendida, completamente en armonía contigo misma, contigo mismo. ¿Ok? Sigues respirando. Ya estás en ese lugar, escuchas quizá los pajaritos cantando por ahí, quizás las nubes, algunas nubes blancas dispersas por aquí o por allá, escuchas el sonido de las hojas. Y ahora sí, repite conmigo. En este momento estoy alineando mi alma, mi mente consciente y mi mente subconsciente para entrar en contacto con el poder supremo, con la inteligencia infinita, con Dios. En este momento me abro a escuchar cualquier mensaje que me tiene que dar el poder supremo, la inteligencia infinita o Dios. En este momento me abro a recibir esos impulsos, esas chispas o esa inspiración que me va a decir hacia dónde tengo que dirigir mi vida en este momento. Sigue respirando. En este momento no me duele absolutamente nada. En este momento estoy en paz. En este momento soy feliz porque me tengo a mí, porque yo soy esa conexión con mi mente subconsciente y con ese poder supremo. En este momento siento su presencia en mi cuerpo de cabeza a pies. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta vida. Gracias porque mis pulmones aún pueden respirar. Gracias por el latido de mi corazón que le lleva sangre a cada uno de los órganos de mi cuerpo. Gracias por esta salud, por esta sanación que se está dando en mí. Gracias, gracias, gracias. Quédate así, en paz. Quédate así un momento más. Quédate así un momento más. Ahora voy a contar del 1 al 5 y cuando llegue al 5 te sentirás muy a gusto, bien relajado, bien relajada, en perfecta salud y en perfecta paz. 1. Saliendo poco a poco. 2. 3. A la cuenta del 5 estarás bien despierto, muy a gusto y en perfecta salud y en perfecta paz. 4. 5. Despierta. Has regresado a tu mundo y has hecho un ejercicio de conexión de tu mente consciente con tu mente subconsciente, con el poder supremo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste con este ejercicio? Muy bien, pues muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Le agradezco mucho a ERL que estuvo prácticamente todo el tiempo, a Angie Aguirre y a Guerrera de Cristo, a General de Distrito 3, a Ingrid Rueda, Ignacio Bernal. Gracias Connie Bernaza, gracias Connie, gracias Damaso Pérez, Ana, Annalise, Sofía. Por favor, escríbanme, estoy en contacto con ustedes. Si alguien necesita algo específico, si alguien tiene una dolencia específica, una situación específica, en verdad estoy para ayudarles.
Esto no es magia, no es charlatanería, está probado científicamente, es un método que se llama el método Silva de control mental. ¿Ok? Soy para servirles, chicos. Muchísimas gracias por haber estado hasta el final. Gracias, gracias, gracias. En verdad les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. No olviden por ahí seguirme. No sería malo si me siguen porque voy a empezar a subir contenido muy interesante. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hasta luego. Un beso y un fuerte abrazo, donde quiera que estén.